Hola a todas las personas que van a ver este video en YouTube una vez que lo subamos en nuestro canal de Espacio SP. Así que hoy día particularmente vamos a hablar un poquito del enfoque centrado en la persona y los consumos problemáticos. Eh, y para aquello tenemos un invitado que viene desde Argentina. Y ya para comenzar, en el fondo me gustaría que tú te presentes. ¿Qué tal, Alejandro? Bueno, gracias por la oportunidad, por la invitación. Es bueno verte también un ratito en esta entrevista, en esta conversación, después del encuentro que hemos vivido hace poquito tiempo, que quedamos ahí resonando y todavía pensando un montón de cosas, conversando, intercambiando. Gran experiencia que tuvimos y bueno, un poco, sobre todo honrado por la invitación y poder participar en este intercambio y en esto que están haciendo, que está muy, muy bueno porque da la posibilidad de acceder a ciertos conocimientos, experiencias y trayectoria de muchos profesionales que están desde el SP trabajando. Un poquito, bueno, ya hace unos 12 años o 13 que estoy trabajando desde el SP como consultor psicológico. Acá en Argentina se está desarrollando bastante la profesión de la consultoría y siempre yo he venido trabajando en otros ámbitos de liderazgo dentro de las iglesias y dentro de ámbitos religiosos más que nada, en la temática de los consumos, de las familias, de manera directa o indirectamente he estado colaborando y trabajando en este tema desde el año 97 más o menos aproximadamente. Lo cual me ha llevado por un recorrido de aprendizaje Ujú. constante en relación con otras comunidades, con otras comunidades terapéuticas y demás. Y en el proceso me he encontrado con la necesidad de conocer más, de aprender más, de tener más herramientas. En ese momento lo pensaba así, ¿no? De tener herramientas para ayudar, lo cual no quería hacer una profesión del tipo de trabajar desde las patologías o desde Ujú. la mirada patológicas, y me encontré con esta profesión que acá en Argentina era una novedad y me daba la posibilidad de encontrarme con una mirada del SP que fue muy novedosa y bastante particular, de lo cual me enamoré, digamos, me encontré, empecé a hacer un proceso personal de ese tipo Ujú. y entendí que era por ese camino la posibilidad de ayuda. Es decir, fue un proceso eh, de modificar muchas miradas y una perspectiva de todo lo que yo había aprendido en consumo problemático y Ujú. en adicciones, y atreverme a hacer un camino diferente, ¿no? Súper. Tal cual, sí. Y después de este recorrido que tú has tenido hoy día, ¿qué dirías que es lo más valioso del enfoque central en la persona, como para ti? Eh, a mí es cambiar el desde dónde miro al ser, digamos, desde dónde me conecto con las personas, desde dónde estoy situado al encontrarme con el otro con respecto a la ayuda, ¿no? La relación de ayuda, ya no desde un lugar de absolutamente de poder sino, es decir, tratando de siempre en esos encuentros poder conocer cómo es el otro, ¿no? Descubrir cómo es el otro, sabiendo que es el que va a dirigir su propia vida. Es decir, esto a mí me sorprendió muchísimo, sobre todo en el campo que yo venía trabajando. Ujú. Animarme a repensar que la otra persona, aunque tenga un problema de consumo, aunque tenga una adicción, puede tomar una decisión y elegir cómo incluso hacer su proceso de transformación. Es lo mismo hablar de adicción, de adictos, de consumo problemático.
Sí, y está bueno que me lo preguntes porque incluso es algo que trato de transmitir todo el tiempo. Hay una representación social creada o construida, casi constituida prácticamente, que cuando hablamos de una persona que tiene algún problema de consumo de alguna sustancia, que tiene alguna adicción, automáticamente lo identificamos como adicto. Esa es una representación social prácticamente, ¿no? Una representación incluso construida desde la mirada teórica y profesional, institucional, Ujú, que entiendo no le ha hecho bien tampoco, ni siquiera a la posibilidad de poder ayudar de la mejor manera. Pero porque incluso cuando uno tiene una mirada del otro que ya sabe cuál es el problema o se supone que ya sabe cuál debe ser el proceso o el tratamiento que hay que aplicarle, ujú, es decir, esto yo le aplico a, porque claro. yo ya sé que sos un adicto, entonces automáticamente el modo de funcionar desde el profesional, desde la institución interdisciplinaria, es decir, el equipo interdisciplinario, la institución, es un modo que ya está colocado desde un lugar de un supuesto saber de lo que al otro le pasa y lo que el otro necesita. Entonces te predispone y te condiciona incluso en la hora de ayudar. Estoy hablando acá desde el rol nuestro, ¿no? No de la otra persona. Ujú, Nos condiciona. Nos condiciona porque no nos atrevemos y no nos abrimos a escuchar al otro, que es capaz también de poder a veces dirigir su propio proceso. Entonces, ni siquiera atendemos a esto, ¿no? Ya es adicto. Entonces, si es adicto, mm, no tiene capacidad o la perdió o está enfermo o está incapaz o está imposibilitado o está condicionado totalmente, está atado, está esclavizado, está... Mira todas las cosas que estoy diciendo así, ¿no? Es decir, sí, yo pienso en algo así y... y un sinnúmero más de prejuicio y de todo lo que Exacto. representa esa idea de la adicción. Y en este proceso me ha pasado muchas veces en la experiencia encontrarme con personas, que fue lo que me empezó a replantear por qué, si lo que planteamos nosotros estaba bien o estaba mal, Ujú, que las indicaciones que dábamos como operadores, como equipo y demás, las personas a veces las rechazaban o no generaba motivación al cambio, no generaba una motivación de proceso, de transformación, y la persona tomaba sus propias decisiones y nosotros automáticamente nos colocamos en el lugar, te va a ir mal si no haces lo que nosotros ujú, te decimos. Esto es absolutamente dominación, ¿no? Es decir, es una posición dominante sobre la persona. Y después me daba cuenta que al otro no le iba tan mal como yo o nosotros creíamos. ujú, Y que podía hacer cambios. Tal vez no eran los ideales para nosotros, pero la persona hacía cambios. Continuaba un proceso en otro lado, tal vez, o buscaba otra ayuda, o solo caminaba y dejaba de consumir o consumía muchísimo menos. Y en ese proceso empecé a darme cuenta de que, digo, bueno, pareciera que no es tan así como nosotros todos entendemos. Y estoy hablando de todas las disciplinas. ujú, Eh, y me empecé a dar cuenta también de que había algo que no estábamos viendo, que es la cantidad de personas que tienen un uso de las sustancias diferentes sin llegar a tener una adicción, ujú, que han tenido experiencias, que han tenido momentos, épocas de consumos que no han sido saludables para nada, ni mucho menos responsables, que han sido problemáticas porque le han generado problemas. Y cuando hablamos problemática es porque tal vez está en ese proceso de empezar a generar una adicción o empieza a hacer un consumo habitual, semanal, empieza a haber ujú, algunos conflictos, empieza a haber algunos problemas familiares, vinculares, ¿sí? Como que ajá, lo que se llamaba el abuso
antes, es decir, se lo llevó hoy a mirar con una complejidad mucho más amplia. Ujú. Y, y pareciera ser que ahí, cuando hablamos de consumos problemáticos, la mirada está enfocada también, no sé si estás de acuerdo con eso, de la relación que tiene la persona con la sustancia, más que solamente la cantidad y la frecuencia del consumo. Sí, prácticamente yo lo veo desde es un modo de relacionarse con la sustancia, en el caso de la sustancia, ¿no? Ujú. Claro, Este, no necesariamente son sustancias el consumo, pero... Tal cual, tal cual. Es decir, de hecho creo, Alejandro, que estamos, bueno, sabes, somos sociedad de consumo. Es más, yo diría que hoy somos sociedad de consumo y de consumo problemático, la gran mayoría. Es decir, no sé cuántas personas quedarían afuera del consumo problemático, sacando la sustancia, ¿no? Es decir, Ujú, ujú, aparece el consumo como una respuesta ujú, dada, impuesta, ¿no? Muy Durkheim, digamos. Es una imposición este modo de funcionar que tenemos, ¿no? Social. Es decir, ya hoy por hoy. Y el consumo aparece respondiendo a la diversión, a estar feliz, a estar contento, a sentir que tiene sentido algo, claro. ¿no? Ajá. Y lo problemático sería cuando ya me empieza a generar problemas a mí, en mi diario vivir, a nivel interno, con los otros, con mi familia, con el mundo, digamos. Algún tipo de problema. Incluso cuando se vuelve un consumo ya cotidiano o habitual, eso sí, pero por ejemplo hay personas que pueden hacer un uso problemático por única vez. Ujú, Una fiesta electrónica, un joven que nunca consumió nada o un adulto que nunca consumió nada en su vida, pero esa noche va y se va a una fiesta electrónica y toma una pastilla de éxtasis, un éxtasis y consume alcohol y no sabe qué está consumiendo, no sabe si eso le va a afectar o no. Consume alcohol, que es justamente algo que es contrapuesto, no toma bebida, no toma líquido, no ujú, se hidrata, no sabe que se tiene que hidratar y que yo. Acá en Argentina hemos tenido varias muertes por esa circunstancia, ¿no? Chicos jóvenes que jamás habían consumido, que habían consumido muy poco, que prácticamente no tenían un problema de consumo, en una noche de consumo de éxtasis terminan falleciendo por estar... o, por ejemplo, una persona que no toma alcohol, no tiene ningún problema con alcohol, y una noche en una fiesta, en un cumpleaños, se le ocurre emborracharse o ujú, embriagarse y se toma un litro de vino. Y es una persona que no tiene un alcoholismo, no tiene problemas con el alcohol, tiene una vida diferente, totalmente alejada del alcohol, pero esa noche tomó y se le ocurrió subirse a la moto y conducir la moto. Ese consumo se transformó en problemático a partir de una ujú, decisión, que subirse a la moto embriagado, porque era un riesgo para él y para terceros, absolutamente. ujú, claro. Y como esto hay miles de ejemplos, ¿no? Sí, 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 sí. Pero es darle una mirada más amplia también al tema del consumo y no quedarse solo en el tema de la adicción y como hablamos en un principio, solo de la frecuencia, solo de la cantidad. Y ya yendo un poco más a lo práctico también, ¿no? Cuéntanos, ahí tú trabajas, no sé si diriges o eres parte de un programa que, si no me equivoco, se llama Trascender, ¿no? Que Sí, justamente está ubicado ahí en Argentina. bien. Sí, la Fundación Ayuda Humanística de Argentina tiene un programa que se llama Trascender, Ok. que está dedicado a lo que es prevención de consumos problemáticos, de adicciones, y también dedicado al acompañamiento y asistencia de personas con problemas que están haciendo tratamiento y a las familias. Digamos, tiene dos áreas en sí. Así que sí, estoy dirigiendo los equipos y trabajando, tratando de generar que esos espacios fomenten sobre todo el trabajo
y la interdisciplina desde el enfoque, ¿no? Es decir, poder ir a escuelas y trabajar con un equipo de docentes, trabajar con toda la comunidad educativa, con alumnos, docentes y padres, incluso con personal no docente, ¿no? Que Ujú, trabajan en la escuela, y poder generar también una mirada distinta a esto y de poder construir eh, una escuela en prevención, es decir, todas las ujú, personas, ¿no? Incluso los jóvenes, ¿no? Ahora justamente estamos trabajando en un proyecto nuevo que es poder incluir a los jóvenes y a los adolescentes a trascender y que sean jóvenes en prevención, ¿no? Ellos mismos trabajando desde este lugar. Así que sí, haciendo eh, sí, lo que más creo que nos importa es poder generar un encuentro en cada trabajo que hacemos. sí, y transmitir esta idea, ¿no? Como de generarse como facilitadores en la prevención más que una idea quizás un poco coercitiva. Sí, yo me he encontrado con situaciones donde aquí en Argentina hay, por ejemplo, algo que se llama el centro de estudiantes, no sé, en Chile Ujú, tienen sí, también, que son, sí, también. sí, correcto. Ok, acá trabajamos, una de las estrategias que tenemos es conocerlos a ellos, juntarnos con el centro de estudiantes, charlar sobre la situación. No se trata de tener una mirada punitiva, ni mucho menos, sino de poder eh, descubrir en dónde estamos parados cada uno de nosotros hoy con respecto al consumo de ciertas sustancias. Entonces, es más bien una revisión personal, un poder Mm, darse cuenta, un poder acercarse, qué pienso, qué siento, qué me pasa, dónde estoy yo, si consumo o no consumo, si estoy consumiendo mucho o no, ujú, poder darme cuenta un poquito de eso, porque esto que vos decías, la persecución o la mirada punitiva, lo único que ha hecho es alejarse de los jóvenes y no poder generar la prevención, ¿no? Y la concientización o la sensibilización en ese aspecto. Es decir, donde vos a los jóvenes les prohibís hoy por hoy, hace 20 años atrás por ahí era diferente. Hoy por hoy prohibir no es un funcionamiento que a los adolescentes o a los jóvenes les genere algún tipo de conciencia. Algunos sí, puede ser, depende de la construcción familiar, pero en general, cuando están por lo menos acá en lo que ves en Argentina como comunidad, como funcionamos nosotros, es decir, no vas a ver que algún joven se asuste porque vos le digas te vas a morir consumiendo ujú, cocaína. No, no sucede eso. Pero sin sí, embargo, cuando vos planteás el tema desde un lugar de conversación, desde un lugar de mm, esto sucede, ya lo sabemos, estamos en este problema, conversemos de esto, también facilitamos a aquellos jóvenes que pueden compartir la posibilidad de decir, bueno, yo no estoy tan de acuerdo en consumir, y ujú, el otro que dice, bueno, yo consumo, pero bueno, a veces también me doy cuenta que, no sé, tengo miedos o me pasan ujú, cosas, y las problemáticas acá, que entra también en esto, los excesos y donde empiezan a ujú, haber otros problemas como abusos sexuales, violencia dentro de los grupos de adolescentes y jóvenes que suceden, ¿no? Una especie de bullying, este, y que está como fomentado, fortalecido por el consumo de sustancias, ¿no? Es decir, este, todo un montón de cosas que van sucediendo en el medio. ujú. Súper. Y estaba pensando que tiene como, no sé si lo nombran necesariamente así, pero estas reuniones tienen como, tiene muchos de esos matices de los grupos de encuentro, ¿no? Sí, es tal cual como lo decís. Para mí ha sido siempre una experiencia extraordinaria el encuentro desde un lugar más horizontal, de compartir. Yo tengo un saber y por ahí facilito desde ese saber, Ujú, pero lo que genera es la posibilidad de que todos empiecen a compartir. Es decir, vos vas viendo los grupos cuando se sienten que pueden hablar, que pueden manifestarse, que nadie se va a asustar ni nadie va a salir gritando y enojándose, o
se va a alarmar y va a llamar a la policía, sino que van a estar atentos a escuchar, que van a estar atentos a ver qué pasa, qué sucede en esto, más allá de la sustancia. Es decir, el problema, uno de los grandes problemas que existe, a mi modo de entender, es que la mayoría de las estrategias, de los equipos, están muy centrados en la sustancia y en la relación persona-sustancia. Entonces están tan centrados allí que justamente cada vez que se habla de sustancia, eh, la mente de uno, el modo de estar de uno se focaliza allí en esto de que hay que prohibirlo, que hay que limitarlo, que hay que condicionarlo, que hay que evitarlo, que hay que... Entonces empezamos a funcionar. Yo lo he visto esto muchas veces y es algo que trabajamos todo el tiempo y lo supervisamos y lo covisionamos todo el tiempo. Creo que ahí se hace muy importante esto que decía Roger, ¿no? Como el foco no es el problema, sino es la persona. Y no, el foco no es quitar el síntoma, sino ayudarla a crecer. Y no porque no importe el consumo, sino porque si la persona logra desarrollar esos recursos, lo otro va a llegar como consecuencia también. Sí, exactamente. Es decir, está buena la aclaración, porque ya veo venir las devoluciones. Es decir, importa y mucho el consumo. Claro que sí, importa y daña la vida, daña el proceso de la persona, la obstaculiza y hasta la reduce. Eso está clarísimo. El tema es cómo abordamos, cómo acompañamos, cómo podemos facilitar un encuentro donde la persona tome conciencia y pueda hacer cambios hacia su desarrollo. Ujú. Porque cuando uno se pone en foco de esto es malo, la persona automáticamente va a quedar en una resistencia y nosotros, sin darnos cuenta, estamos en esa lucha de poder. Y no nos damos cuenta de lo único que estamos haciendo en vez de generar un encuentro y ver cómo lo puedo ayudar, comprender, que es lo que decía Roger, es decir, Ujú. comprender la experiencia del otro, que a lo mejor en este momento no sabe ni para qué lo hace, ni mucho menos por qué, que el por qué para mí casi diría hoy, me atrevo a decir, no sé si tiene algún sentido. A lo mejor la persona en el proceso propio llegará a hacer una propia conclusión o Ujú. asociación. Ah, ahora entiendo por qué empecé a consumir, pero es Claro, algo sus porqués, no los del terapeuta acá. exacto, Ujú. exacto. Aparte de todo el trabajo preventivo con instituciones, con colegios, cuando las personas llegan al centro, se le da como una entrevista de acogida o como un encuentro de acogida, digamos, que a veces está bien cercano a cuando la persona pide la ayuda, no es que le dan una hora, una cita para 2 meses después, No, y que ese primer encuentro es muy desde el enfoque central en la persona. Eh, si me puedes contar un poquito ok. cuáles son los matices, un poquito cómo es eso y cuál ha sido la diferencia que tú has visto desde hacer esa primera entrevista o esa entrevista de acogida desde ese marco, en qué sientes que aporta. Sí, qué bueno eso, la pregunta que me traes o la consulta, porque siempre somos de la idea, bueno, en algún momento he compartido y esto lo he aprendido también del counselor Facundo Cincunegui, que he acompañado un tiempo con él, compartimos espacio y amistad también, Ujú. eh, que fue muy importante porque teníamos una idea y que la seguimos aplicando y que sigue funcionando, que es esto de cuando hay demanda de la persona, cuando hay un llamado, cuando hay un mínimo deseo de querer hacer algún tipo de proceso en una persona que está en consumo de sustancias, es automáticamente poder darle la entrevista no mucho más de 72 horas después, lo más rápido posible. Porque esa motivación en una persona que tiene nosotros no sabemos qué tipo de compromiso tiene, Ujú. supongamos, ¿no? Si bien se le hacen algunas preguntitas en el llamado o en el pedido, en realidad no sabemos bien. Siempre suponemos que hay un consumo habitual, que hay un consumo de tiempo.
Entonces, cuanto más rápido una persona que está en consumo, en general hay como una experiencia de la persona hace contacto con que necesita ayuda, hace por alguna situación que vivió o porque tal vez viene viviendo hace tanto tiempo eh, algunas experiencias de, bueno, de no poder frenar, de no poder cortar el consumo, de pérdida de trabajo, etc. Y esa motivación al principio es como muy intensa, pero a medida que va pasando los días, en Baja. general, muchas veces, en la gran mayoría, baja, y lo has visto Ujú. seguramente en algunas personas. Es decir, pareciera que el primer día estaba deseando, sí, voy a hacer tratamiento, y te promete el oro y la vida para hacer tratamiento, pero cuando van pasando los días parece que no. Y empieza el periodo de abstinencia y empieza otra vez la potencia tal vez de la adicción misma que tiene el compromiso con la sustancia, empieza a generar algo en el cuerpo que le demanda consumir. Entonces, lo más rápido que posible es tener ese encuentro. En ese encuentro te puedes encontrar, generalmente, si hay opción, yo trato de hacer el encuentro con algún tutor y algún responsable que lo acompañe, donde tengo un encuentro con la persona, donde lo conozco, donde empezamos a conversar, y simplemente es un encuentro de mucha escucha y de poder identificar entre los dos cuál es la motivación que tiene y cuál es el objetivo, Ujú. ¿sí? Y en ese encuentro sí es facilitar, tal vez, esa misma motivación que tiene, bueno, ver si se puede como afirmar, se puede fortalecer y poder generar un inicio de un proceso de admisión. Eh, pero me he encontrado con muchos, por eso digo, nosotros no sabemos nunca con quién nos encontramos. Y me parece lo más importante es eso, saber que el otro no lo conozco. Ujú. Y como no lo conozco, por más que yo crea que tiene una adicción, el que tenga una adicción no me hace creer que lo conozco Ujú. Claro. o que ya sé cuál es su problema. Sí, sí, sí. Muchos vienen con otra demanda. La demanda de tengo problemas con mi esposa porque fumo marihuana o porque tomo cocaína o tomo alcohol. Y la demanda no es el problema que tiene con la sustancia, sino los problemas que tiene con su pareja. Exacto. O las ¿Sí? consecuencias que eso genera más Claro. que el consumo en sí mismo. Mm. Y poder acompañar ahí bueno, un acuerdo de inicio con algunos objetivos acordados y Ujú. compartidos, porque además tiene que haber como un grado de conciencia de lo que está haciendo. Me acuerdo siempre, una de las cosas que trabajamos siempre es esto eh, de Clemente y Prochaska, cuando ellos desarrollaron la rueda de cambio. Una de las cosas que ellos plantean después de un gran estudio científico muy, muy riguroso, es que la adherencia que tienen a un tratamiento es cuando hay conciencia del problema, ¿no? Cuando están en un estado de precontemplación, que en realidad no Ujú. tienen conciencia de dificultad, de problema y demás, sino que vienen por condicionamientos más externos. En realidad hay un 85% de no adherencia al proceso, Claro. de Y abandono directamente. sí, Entonces, lograr tener un mínimo de conciencia es básico. de lo que quiero y de Sí. lo que quiero hacer y a dónde voy, y darme cuenta en qué lugar estoy, para poder decir, bueno, me voy a plantear hacer un tratamiento consciente, lo más conscientemente posible de lo que estoy haciendo, genera de que la persona tenga un grado de compromiso diferente del que si lo condicionan más, la condición es más externa, ¿no? De familiar, de trabajo, etcétera. Que no es que no sirva eso tampoco, ¿no? Sí, Pero, sí, sí. Y tiene mucha relación eso. Yo siempre ese punto lo vinculo harto con la segunda condición de Roger de las 6, esto de que el consultante tiene que llegar en un estado de incongruencia, que de repente la gente
piensa que no es como a nivel sintomático, sino es como con la conciencia de que hay algo que me incomoda o que algo que me está generando problemas en la vida y que quiero cambiar y por eso pido ayuda. Y quizás en otras circunstancias la persona ya cuando pide el turno, pide la hora, ya tiene un poco eso, pero pareciera ser que los consumos no siempre están así. Y parece que ese primer encuentro es justamente para identificar como eso. Me parece que eso que estás diciendo igual tiene mucha relación con esta idea de Roger de que para que parte el proceso terapéutico o el proceso de cambio o de lo que sea, digamos, depende del nivel, si es prevención, promoción, qué sé yo, el que consulta tiene que hacer consciente en algún nivel, digamos, que hay algo que quiere y necesita cambiar. Sí, exactamente. Además, la idea eh, de plantearse que por más que tenga un compromiso con la sustancia, digo esto porque pareciera que cuando hablamos de una persona con sustancia, estamos hablando de una persona diferente a una persona sin sustancia. Entonces, ya la diferenciamos. Es decir, viste, esto lo escuchás todo el tiempo, decir, ah, bueno, pero si tiene una adicción es distinto, hay que hacer otra Mm, cosa con esta persona. Es decir, no deja de ser, de hecho, deberíamos hablar de personas, no de adictos. Es decir, ujú, son ujú, personas, todos son personas ujú, que tienen una adicción o no, no lo sabemos todavía, ujú, intuimos tal vez que tengan una adicción, no lo sabemos, y sobre ujú, todo eso, conocer bien a la persona porque algunos en ese proceso o en ese inicio o en esos primeros encuentros puede empezar a hacer un desarrollo personal. Empieza a veces, comienza, se inicia algún tipo de desarrollo personal. Y esto es una gran discusión que la hemos tenido con algunos colegas de intercambios así, y que me parece, comienza. ¿Puede una persona que ha tenido o que tiene algún consumo problemático de sustancia hacer desarrollo personal? ¿Lo está haciendo a pesar de que consuma? ¿No lo hace? claro, Eh, sí, porque, sí, sí, y yo vuelvo siempre a lo mismo, digo, mira, mientras esta persona esté en algún tipo de consulta, por algo está porque nadie lo trae a no sí, ser que lo traigan por juez, por vía judicial o qué sé yo. Pero si viene por claro. voluntad propia, Claro, sí. Y además parece que ahí hay un tema como conceptual ahí, ¿no? Como entender el desarrollo personal, desarrollo humano, el crecimiento personal, como uno le quiera llamar, asociándolo al concepto de salud. exacto. Y la persona, desde mi modo de entender, y tomando un poco esto de la idea de tendencia actualizante, que es innata, no está asociada a la idea de salud. Es decir, no, siempre está creciendo, siempre está en esa metáfora del crecimiento. Yo entiendo que el consumo de sustancia, por lo menos en nuestras sociedades en este momento, más occidentales y demás, de ciudades gigantes como las nuestras, eh, el consumo con la sustancia viene a ser parte de esa tendencia actualizante, justamente. Es decir, eh, sería mucho peor para la persona tal vez estar en pleno contacto de todo lo que le está pasando. Ujú, Y la sustancia no viene a traerle un problema. El que generalmente tiene algunos problemas en los primeros contactos con la sustancia, generalmente, no siempre, pero en general no vuelve a consumir o es probable que no lo haga, ¿no? Es decir, o lo ujú, deje de hacer rápido. mm, Y el que lo continúa es porque algún beneficio mm. encontró. Algo, de algo le sirve, digamos. O Exacto. en algún momento le sirvió y quizás después no pudo salir, pero sí, en algún Exacto. momento, Comienza. Después se vuelve toda una gran dificultad a veces, en muchos. Pero en el principio del consumo le trae el beneficio de desinhibirse, de poder compartir con otros, de poder dejar de tener miedo, de tal vez salir de los momentos angustiantes que tienen en su familia, situaciones complejas, apremiantes. Es decir, de hecho,
hasta hay muchos jóvenes y adolescentes que no consumen porque realmente lo eligen, sino porque la presión que tienen social de sus pares es tal, es decir, quedar afuera o quedar excluido de ese grupo es mucho peor, es mucho más amenazante y aterrador que consumir algo que me hace parte encima. Ujú. Claro, es mucho más llevadero el Mm, ser parte. Aparte, como tal tú cual. decías, hay muchas también, no sé, el mismo alcohol que tiene un estatus social también, ¿no es? Claro, Mm, el alcoholismo no, pero el alcohol sí. claro, Ujú, exacto. Bueno, esto es, por eso es consumo problemático y tiene que ver con la complejidad de los consumos, es decir, eh, cómo es ese consumo para esa sociedad, para esa comunidad. ujú, ¿Qué rol juega en esa comunidad cierto tipo de consumo? ¿No? Es decir, sí. eh, el cigarrillo, el tabaco. El tabaco y el alcohol son número uno de Ujú. fatalidades y son sustancias legalizadas, Sí, normatizadas. claro. Este, bueno, la medicalización que tenemos, por lo menos acá en Argentina, es terrible. Y, y en países como en el norte de Estados Unidos, donde han estado hasta hace poco ya con una epidemia de derivados de opioides en medicaciones que han recetado de manera indiscriminada y han generado cantidad de mortandad. Es decir, eh, es muy complejo todo. Es decir, es muy difícil realmente hoy darnos cuenta de que podemos desarrollar una teoría muy simple de decir el adicto necesita tal cosa. Primero, no existe el adicto. El adicto es una construcción nuestra, necesitamos poner al otro en una diferencia con Ujú, nosotros que ujú, no tenemos una adicción. El otro es una persona ujú. y tal vez tenga una adicción, ¿sí? Y si la tiene, habrá que ayudarlo, o no, no sé, veremos después, pero digo, es una persona. Yo creo que ha sido como bien claro lo que nos has ido transmitiendo y poderla mostrar. Yo creo que este tema es muy relevante, así que agradecerte nuevamente por tu presencia, por tu claridad, por contar cosas de tu experiencia también. Así que muy agradecido y capaz que ojalá podamos encontrarnos nuestro espacio también para seguir dialogando. Sí, bueno, desde ya Alejandro, gracias y bueno, saludo a todo el equipo allí que tienen ustedes, que están trabajando un montón. Y la verdad que, bueno, la idea es transmitir de que se puede trabajar en este campo de las adicciones, de los consumos problemáticos, de la prevención, desde una mirada humanística, desde el enfoque centrado en la persona, y espero que se pueda ir transmitiendo cada vez más esta mirada, porque creo que empíricamente y científicamente hay pruebas de que tiene un efecto y ese efecto alcanza a la sociedad inevitablemente. Exacto, sí, sí, sí. Así que muchas gracias. Gracias, Ale.